Hay mucho movimiento político, muchísimo movimiento político. Yo no sé si tú viste este día martes una especie de meme donde se supone se filtraron los nombres de los posibles ministros o ministras del gabinete del presidente Boric. Bueno, hay varios que son bastante obvios. Yo no me voy a hacer cargo de eso porque puede ser una fake. Sí, pero claro. Mucha lista. Lo que tú decías hace poco rato sobre lo que dijo Camila Vallejo. Hay una empresa encargada de chequear la información y los datos de los ministeriables para después no tener que salir a dar explicaciones y tener que cambiarlas o cambiarlos. Que es muy vergonzoso por lo demás. Que es muy vergonzoso y en estos tiempos de redes sociales, Pollo, te denuncian al toque. Es automático. Claro. Y cada vez es más rápido. Entonces ahí, piano. Y los partidos de oposición, o de la futura oposición actual oficialista, aunque en realidad yo no sé si los partidos actuales del oficialismo son de gobierno o de oposición, pero en fin. El presidente de Renovación Nacional, que dicho sea paso, se supone que se juntan la próxima semana con Gabriel Boric y el petit comité que tiene, Camila Vallejo, Izcasiche, Giorgio Jackson, en fin, propuso lo siguiente. Dijo que pretenden instalar el Shadow Cabinet. ¿What? Shadow Cabinet. Eso es muy british. Muy british, exactamente. Que es como una especie de gabinete en las sombras. O paralelo. O paralelo, por decirlo de alguna forma. Juan Carlos Valdivia es nombrado ministro del Interior. Y lápiz, yo como oposición, lo nombro a él en ese mismo... ¿Para qué? Para ver cómo anda la cosa, para fiscalizar, para ver si los proyectos van avanzando o no. No como una alternativa o una suplencia, sino más bien para que alguien le eche lo esté ahí. Es que no tiene cómo tampoco, porque en el sistema presidencial que hasta ahora rige, la alianza ganadora en este caso, a pesar de que tú sabes que Apruebo Dignidad dijo que los ministros van a ser de otros sectores, de la actual oposición, futuro gobierno o de centro izquierda, para hacerlo más fácil, tienen que crecer. Pero yo no veo a un, qué sé yo, militante o dirigente de la derecha siendo ministro o ministra del presidente Boric. O un DC tampoco, porque incluso dijeron, tiene que ser gente que esté de acuerdo con el programa que ganó. O sea, alguien que era oposición a Boric no puede aparecer ahora como que quiere ser ministro. Es muy raro eso. Es muy raro. Y no solo es muy raro, sino que además, como tú nombras a la DC, hay algunos ex-DC que están diciendo nosotros deberíamos hacer una oposición amplia entre la DC hasta Evópoli, como lo dijo Ignacio Walker, expresidente de la democracia cristiana. ¿Hay agua en la piscina como para lanzarse con este tema de tener como una especie de gabinete paralelo y además, o gabinete en la sombra? No, además dice proveer entrenamiento para posibles futuros ministros. Bueno, vamos a ver. Una escuela de ministros. Vamos a ver. Claro, este tipo de cosas suelen ocurrir en política en esta denominada, yo voy a bautizarla como la luna de miel, porque antes, Pollo, la luna de miel con el gobierno entrante era entre la elección, ya sea en primera o mayoritariamente en segunda vuelta, y hasta más bien los 100 primeros días de gobierno. Hoy día la luna de miel es mucho más corta. Yo de hecho podría decir que a esta altura la opinión pública con el presidente electo ya pasaron la noche de bodas. Ya están como casi viajando de vuelta. Ya lo hicieron. ¿Sabes por qué? Porque la luna de miel se termina con el nombramiento del primer gabinete. Claro. Porque las críticas vienen al tiro, inmediato, automático. Porque en este otro, este era mejor y bla, bla, bla. No, y empieza con el equilibrio de poder. Habían dos PC, y los partidos, había un PS que no... Los partidos políticos subterfugiamente critican las nominaciones. No lo dice, por ejemplo, Juan Pérez, presidente del partido Alfa. Estoy inventando. Yo no aparezco en la prensa diciendo yo encuentro que el presidente estuvo mal con el... soterrada. Le tira el datito al diario A, le tira su cuñita a la radio B. Ahora, pero estamos claros que estamos a la vuelta de la esquina con el nombramiento de un gabinete. Eso tiene que hacerlo ya. Bueno, se supone que va a ser el día 22. ¿Se acuerda de que Gabriel Boric lo dijo al día siguiente de su triunfo, cuando se reunió con el presidente Piñera? ¿Te acuerdas? Ha recibido harta presión, pero el hombre no se mueve, y no pisa el palito. Le han tirado harta presión. No, yo te diría que la primera semana fue la más dura. Sí, pero además salió una encuesta que dice que cuenta con una aprobación, siendo que todavía no ejerce ni ha iniciado su periodo, una aprobación superior incluso a la votación que obtuvo. Sí. Entonces habla bien de que la gente reaccionó positivamente y los mercados que estaban todos despavoridos, que las
como que la cosa se estabilizó. Tal vez ha tenido un comportamiento más bien moderado en sus declaraciones. Sí, como que entendió que va a ser el gobierno con todos los que estén en condiciones de acompañarlo. Ahora, uno de los puntos que uno podría decir la primera polémica o diferencia de opinión que ha habido entre el actual gobierno del presidente Piñera saliente y el gobierno entrante del presidente electo Gabriel Boric dice relación con la PGU, la pensión garantizada universal. Sí. Y es muy curioso esto, porque tú te recuerdas cuando apareció el nombre de Engel, el nombre de Andrea Repeto como posibles ministras de Hacienda, y el mercado y sectores de la derecha decían qué buenos nombres podrían ser. Y finalmente se descartaron y dijeron, pucha, qué lástima. Y resulta que cuando mandaron la carta al Mercurio criticando el financiamiento de la PGU, automáticamente los empresarios más ligados a la derecha y partidarios de la derecha dijeron, la izquierda de siempre, criticando, todo lo encuentra malo. O sea, cuando sonaban como posibles ministros de Hacienda, estaban bien. Pero cuando critican algo de una política pública de este gobierno, son de izquierda. Como dice Andrea Alamán, que está con COVID, esto es lo más parecido a la política. Vuelvo a citarlo porque él lo inventó la frase, o por lo menos en Chile. Bueno, ¿qué pasó con la PGU? El tema del financiamiento. Pan para hoy, hambre para mañana, dijo el propio presidente electo Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque se hablaba que el proyecto es muy bueno para entregar 185.000 pesos para las personas pensionadas, pero decían, ¿de dónde vamos a sacar el financiamiento de esto? Porque si es una política permanente, tú tienes que tener un gasto permanente. No es excepcional, es en el tiempo. Y ahí están las discusiones. Ya se aprobó en general, en la Cámara fue avanzando y vamos a ver qué ocurre en el Senado, donde eventualmente pudiese haber ahí un tironeo respecto a cómo se va a financiar. Con las exenciones tributarias, por ejemplo, el Partido Comunista quería enganchar esto. Es decir, lo aprobamos, pero si es que están aprobados el financiamiento. No, por eso quedó de lado. Ahora, lo que pasa es que la situación económica es compleja en términos de lo que se viene en los próximos años, porque el crecimiento de Chile ha sido producto de que se le inyectó mucha plata a través del retiro de la FP, pero además el Estado puso con la mucha ayuda. plata. Claro, inyectó mucho capital, entonces la gente tenía liquidez y eso provocó esta inflación y al mismo tiempo la sensación de que el crecimiento fue explosivo, de 2 dígitos durante casi todo el año 2021. El tema es que no va a ser así el 2022. Y lo otro es que por eso es también estratégica la discusión de lo que está pasando con el litio. Por supuesto. Porque ahí hay un caudal de dinero que es lo mismo que pasó con el cobre. Entonces, son platas que mejor las maneja el Estado para que le entre como le pasa con Codelco, que aportó por el precio del superciclo que está viviendo el cobre. Entonces, hay plata ahí para financiar, sobre todo los temas del gasto social. Pero va a depender mucho de que quién tiene el manejo, si son los privados o el Estado, de los recursos naturales de nuestro país. Y si es el Estado que sea eficiente. Que de una vez por todas sea eficiente. Y que no tire las manos. Y no tire las manos y que no haya tanto operador político funcionando, tanto mando intermedio que al final, con tanto recorte. Un sistema mixto. Legítimamente, creo yo, la gente alega respecto a ya, ok, que me suban los impuestos, que le suban más a los súper ricos, a mí también, algo, pero que se vea ese alza de impuestos, que se vea. Claro. Que sea eficiente como en otras partes del mundo, porque a nosotros nos gusta compararnos con países europeos para algunas cosas nomás. Pero para otras, lamentablemente, tendemos a compararnos con Argentina o con países más de esta región. Boric hablaba de un tema de que no se hagan tantas expectativas de mí. Decía, sí, por supuesto. Poniendo como la pelota en el piso. Pero tiene que ver con que, claro, el hombre obtuvo una votación importante, sobre todo de las generaciones más jóvenes, y por ende, la responsabilidad es enorme, pero sobre todo para catapultar al país hacia lo que se viene. Si uno podría estar hablando del año a año y todo, pero esta cuestión hay que proyectarla de 10 a 20 años como mínimo el país. Sí. Y por eso te hablo del litio y te hablo de grandes temas de corte también ecológico, de sustentabilidad. Hay una esperanza en que el hombre va a tomar ese tipo de iniciativas como algo también propio de su programa. Entonces, y además que hay un cambio humano, Pollo. Recordemos que desde el año 90 hasta ahora ha sido la centroizquierda y la centroderecha, que en algún minuto era oposición, es gobierno, y bueno, ni hablar el último ciclo. O sea, Bachelet-Piñera, claro, digamos. Claro. Por lo tanto, el cambio de mano no solamente es generacional, sino que también es de caras. Sí. Y también es de que ellos nunca, me refiero a Prueba de Dignidad, pero particularmente el Frente Amplio, con Gabriel Boric, con Giorgio Jackson, con Camila Vallejo, que es comunista, pero es contemporáneo a él, con la misma Isquia Siches, en fin. Bueno, ellos nunca han gobernado. Solo han sido oposición desde la última elección parlamentaria, la anterior elección parlamentaria. Sí. Por lo tanto,
hay mucha expectativa en eso, en el cambio de mano, en todo sentido, ¿ah? El mensaje no lo mandó con esta frase, pero es parecido en términos de lo que le dijo Piñera cuando lo visitó en La Moneda. Le dijo otra cosa con guitarra. Otra cosa con